En esta hora, mis amados hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Estaremos, hermanos, leyendo algunos versículos. Segunda de Reyes 20. Y estaremos, hermano, iniciando, leyendo el versículo 1. Estaremos hasta el 6. Sean bienvenidos todos. Damos la bienvenida en el nombre del Señor a los que estamos presentes y a los que están escuchándonos por medio de las redes sociales. Que Dios bendiga su vida, que Dios hable a su vida. Este mensaje y los mensajes que Dios nos da y los que Dios nos permite exponer no va dirigido para alguien en especial, no van dirigidos para alguien en especial, sino para todos en especial. No es para alguien en especial, sino para todos. Y el Espíritu Santo nos confirma y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Amén. Tenemos la cita bíblica. Amén, hermanos. Tenemos la cita bíblica. Amén. Leemos la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 20, Segunda de Reyes capítulo 20, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Quiero que, si usted tiene una Biblia, los que nos escuchan, los que estamos aquí, mantenga su Biblia abierta en estos versos que hemos leído. Es bien importante. Aquí hay mucho que poder exponer de estos versos que hemos leído de la vida de Ezequías. Ahora leímos el Antiguo Testamento, vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Quiero introducirme con estos dos versos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 18. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, amén. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador
haciendo el bien. Gloria a Dios. Que Dios añada mucho más bendición a su bendita y santa palabra. Gloria a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos. Este mensaje que Dios hoy nos permite exponer probablemente no va a ser muy agradable para muchos, porque ¿quién quiere hablar de muerte? Hermano, ¿usted se quiere morir? La respuesta es no. Casi la mayoría de seres humanos le dice, hermano, ¿usted quiere morir hoy? No. Está dura la vida, pero yo no me quiero morir. ¿Verdad que sí? Me está lloviendo sobre mojado, pero no me quiero morir. ¿Verdad? Nadie, casi la mayoría no nos queremos morir. Queremos seguir viviendo. Entonces, aquí viene una palabra de parte de Dios al profeta de Dios. Estos hombres de Dios, santos profetas de Dios. A estos hombres se les llama bíblicamente los santos hombres, profetas de Dios. Porque esos hombres sí eran, hermanos, verdaderos profetas de Dios, eran voceros de Dios. Lo que ellos decían era lo que Dios les ponía y lo decían, hermano, con integridad. Entonces aquí, hermano, estos hombres de Dios, aquí está el profeta Isaías. Mire lo que el mensaje que le trae. Un mensaje no muy agradable, hermano. Un mensaje no muy agradable. Que llegue alguien, hermano, a visitarlo a usted de parte de Dios y le diga, solo vengo a decirte este mensaje. A eso me mandó Dios y yo no voy a hablar ni una palabra más. Pero Dios dice, pongámoslo hoy a la actualidad, hermano. ¿Está conmigo? ¿Está aquí conmigo? Pongámoslo a la actualidad. Que alguien diga, hermano, Dios me mandó y me trajo a este lugar y me dijo, sea una casa, sea una iglesia, sea el lugar donde esté. Pero Dios me mandó y me dice el Señor que le ha dado suficiente tiempo para que usted se arrepienta y se aparte de ese pecado de muerte en el que está. Pero Dios le ha dado suficiente tiempo, pero Dios dice que todavía extiende su misericordia con usted en breve, si usted no se vuelve de todo corazón. Entonces la persona, hermano, que reacciona, ¿verdad? Si lo toma en el espíritu, entonces va a saber que es de Dios. Entonces, rápidamente, aquí, ahorita vamos a ir a más versos, pero yo lo que quiero introducirme aquí es cuando dice aquí, hermano, dice el texto bíblico acá. Se lo quiero leer nuevamente. Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Cuando se habla de orden de la casa, escuche hermano, cuando se habla de orden de la casa y es Dios hablando, no está hablando, hermano, de que tiene un tiradero de trastos en la cocina. No está hablando que, hermano, tiene un desastre el garage. No está hablando que tiene la sala como que fuera un swami. Aunque, hermano, eso es parte. Y además debemos de ser ordenados y limpios. ¿Dice usted conmigo amén? Amén. ¿Se incluye usted conmigo? Porque de repente, hermano, somos descuidados y dejamos ahí un desorden. Bueno, pero no está hablando en sí de que ordenara su casa, que cambiara el mueble para otro lugar, que quitara ese cuadro y lo pusiera allá, o que pintara la casa. Absolutamente no está hablando de eso. Está hablando de la vida espiritual. Está hablando de la condición en cual está esa persona. Ahora, déjeme pensar, hermano, a través de los versos que estamos viendo acá. Es bien importante porque si vemos los versos bíblicos, este hombre tenía todas las calificaciones y las cualidades, hermano. Dice que se apegaba a la ley de Moisés. Dice que él procuró, hermano, siempre andar en la ley de Jehová. Dice que él no levantó altares a Baales. Fue un hombre que, hermano, reinó y vivió, hizo lo bueno, hizo lo recto. De hecho, cuando él estaba llorando, le dice, le recuerda al Señor lo que él le ha servido.
Entonces, déjeme pensar en este momento, hermano. Dios que conoce todas las cosas. Dice conmigo amén. Dios que conoce lo profundo de nuestro corazón. Probablemente Dios le dijo, déjeme pensar. Probablemente, hermano, como que Dios le está diciendo, te quiero llevar. Ya estuvo. Ya cumpliste tu propósito. Era bien joven, 25 años. Pero Dios que conoce todas las cosas, probablemente lo quería llevar ya, que se fuera con él. Pero más sin embargo, él, hermano, se arrepintió, le pidió a Dios que el hermano lo sanara y Dios hizo la obra. Pero vamos a ver el final. Vamos a ver, hermano, cómo es posible que, ¿verdad? Dios que sabe todas las cosas, le está diciendo, ordena tu casa. Hoy este mensaje, hermano, pueda que sea para usted, pueda que sea para aquellos que nos están escuchando, porque la muerte anda al acecho. Hay quienes ya tienen sentencia de muerte, pero Dios dice en su palabra en Jeremías 31:1, dice el Señor, con amor eterno te he amado y he extendido mi misericordia hacia ti. Pero ¿qué pasa? Muchos, hermano, no atienden. Muchos, aunque la misericordia, el amor de Dios es tan grande, hermano, quieren a veces, hermano, aprovecharse, y cuando ya reaccionan es tarde. El amor de Dios es firme, es fiel, pero cuando Dios dice hasta aquí, hermano, nadie puede detener a Dios. Cuando Dios dice esto, entonces el tema, o lo que si podemos ponerle título a esto, hermano, es ordena tu casa porque morirás. Tarde o temprano nosotros vamos a morir, hermano, ¿sí o no? Unos van a morir de 95 años, 98, otros han muerto de 105, 110, otros, hermanos, se van en la flor de su juventud. Hay otros que dicen, si estaba lleno de vida, no tenía ninguna enfermedad, no estaban con un diagnóstico negativo, pero se murió. Entonces, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar, hermanos, reconciliados con Dios. Tenemos que estar a cuentas con Dios, porque de un momento a otro, hermano, la muerte llega. Dice la Biblia, veamos qué dice Santiago, hermano, si me lo lee por favor, veamos qué dice la palabra de Dios con respecto a la vida del hombre. No se oye. Amén. Dice la palabra en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ahorita va a leer el otro verso. Prepare Santiago 4:13 y 15. Dice el verso que leo mi hermano primero. Dice que ¿tú crees en el Señor? Sí, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque saben que les espera el juicio eterno, porque ellos ya fueron condenados, solo están esperando el día en que van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces ellos creen en Jesús. Entonces hay muchos creyentes que creen en Jesús, pero vive como se le da la gana. Cree en Jesús, pero no quiere honrar el nombre del Señor. Cree, dice, yo ya recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, qué bueno que tomaste esa decisión, pero no solamente basta con creer, hay que consagrarnos, hay que apartarnos para Dios, hay que buscar de su presencia, hay que vivir en santidad, hay que amar su palabra y obedecerla, hay que apartarse del pecado. Entonces muchos han creído en el Señor, dice, yo creo en el Señor,
¿verdad? Yo creo en Jesús, sí, pero ahí dice el apóstol Santiago, los demonios también creen en Jesús, pero tiemblan, porque ya saben su destino. Entonces, no basta solo con creer, hay que someternos a Dios, hay que hacer lo que el Señor dice. Por eso en aquel tiempo le dirán muchos al Señor, Señor, si en tu nombre hice esto y esto, no os conozco, hacedores de iniquidad. Léame ahora Santiago 4:13 al 15, que dice, hermano, con respecto a la vida del hombre. Amén. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Es nuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Gracias, mi hermano. Dice que la vida del hombre es como la nieblina, que aparece por un momento y desaparece. Aquellos que dicen, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a tal ciudad, y no saben qué les depara el día de mañana. Hay quienes se han quedado con los planes hechos, ¿verdad? Y se escucha y se oye y dicen, pues si apenas nos habíamos reunido para hacer este proyecto y ahora ya no está, porque así es la vida del hombre. Por eso Dios te dice hoy, ordena tu casa, porque morirás. Hay mucho cristiano, cuando la Biblia dice ordena tu casa, se lo está hablando a un cabeza de hogar. En este caso fue Ezequías. Le está hablando, ordena tu casa. Hay casas de cristianos, hermano, que el pecado, la perversión, todo deambula en sus casas. Hay casas de cristianos que es un desastre. Hay casas de cristianos, hermano, que da pena realmente lo que pasa ahí. ¿Cómo es posible? Si Dios nos dice que, hermano, como leímos en Pedro, que el apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa del Señor. Hay quienes quieren ir a ordenar las casas ajenas y su casa es un desastre y un desorden. No tienen por qué hacerlo, no tienen respaldo ni autoridad, no lo deben de hacer. Entonces hay que parar a esa gente, porque su hogar y su casa es un desastre. Y Pedro dice ahí que es necesario que el juicio de Dios comience por casa, el orden. Que el orden de Dios, hermano, debe iniciar por casa. Si dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces vemos, hermano, el ejemplo de Ezequías, vemos lo que dice el apóstol Pedro. Hermano, la pregunta es, hermano, ¿estamos en orden delante de Dios para cuando llegue el momento de la muerte? Hay quienes durmiendo les ha dado un ataque al corazón y se acabó todo. Hay quienes, hermano, en un momentito les dio un stroke y ya no ordenaron su casa, hablando espiritualmente, porque tal vez alguien dice, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso es bueno que se haga eso también, claro que sí, lo debemos de hacer, pero lo principal es mi vida espiritual. ¿Cómo me voy a encontrar yo con Dios cuando mis ojos se abran del otro lado? Entonces, pero es bueno esto otro que le voy a decir. Hay quienes se preparan financieramente se preparan, hacen su ahorro, compran un seguro de vida, ya hicieron el living trust o el testamento, ya lo hicieron, dice, en vida lo hice, ya hice todos los documentos, a la hora que yo me vaya, mis hijos no se van a quedar peleando por la herencia, no va a haber problema de eso, ya pagué hasta el lugar donde me van a enterrar, ya pagué, todo está pagado, a funeraria, ya todo está preparado. Qué bueno que lo haya hecho, excelente. Pero lo más importante es lo que el hombre descuida. ¿Cómo me voy a encontrar yo con mi Dios?
Porque la Biblia dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. O sea, hablando a la iglesia, hablando a los creyentes, hablando a los hijos de Dios, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si mi saldo es rojo allá, qué tristeza, qué lamento. No voy a participar de las bodas del Cordero. Bueno, entonces, para aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no quisieron nada con el evangelio, aquellos que blasfemaron el nombre de Dios, también se van a presentar delante de Dios en el juicio del trono blanco, donde dice el libro de Apocalipsis que el que no su nombre fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Le estoy hablando Biblia. El que su nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hoy Dios te dice a ti, quien quiera que seas, ordena tu casa. Ordena tu casa. Ya pon orden en tu casa. Cristiano, hijo de Dios, no le des toda la responsabilidad a la mujer. No dejes que la mujer haga todas las cosas. Dios puso al hombre para que el hombre sea la cabeza del hogar, no que esté de cabeza. Entonces, hay hogares que están tan desordenados que la mujer es la que manda. Se hace en la casa lo que la mujer dice y el esposo se sujeta. Y el marido dice, yo con tal de no tener problemas con mi mujer, mejor me callo y hago lo que ella dice. Pero eres un cobarde. Eres un cobarde. Hay otra palabra que no la quiero decir, pero es una persona que no le importa. Eres un desordenado. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. El hombre, la cabeza, hermano, la mujer es la que está bajo la autoridad de un varón, pero es el orden de Dios. Ese hombre tiene que estar sometido a la autoridad de Dios, tiene que estar sometido a Cristo, para que también su esposa esté en ese orden, porque Dios es justo. Nadie puede, hermano, un hombre que la esposa se someta a la autoridad de él, si él es un desordenado y él no quiere someterse a Cristo. Pero eso es diferente. Pero el tema hoy es, Dios te dice, ordena tu casa. Dejaste tu primer amor, abandonaste el servicio, el privilegio que Dios te dio. No te lo dio el hombre, no te lo dio el hombre, te lo dio Dios y lo abandonaste. Porque tal vez te hicieron algo en cierto lugar, lo abandonaste y llegaste a decir, yo mejor para no tener problemas, entrego todo y me voy a ocupar mejor en otras cosas. Y así hay mucho cristiano. Abandonó lo que Dios tenía para él. Pero hoy vemos que Ezequías dice que enfermó gravemente. Estuvo a punto de morir. Hay quienes, cristianos, han llegado a un momento de que le ha venido una enfermedad que casi, hermanos, su vida está en un hilo. Está en un hilo. Entonces a veces uno como hombre pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué le sucedió esto a esta hermana o a este hermano si es una mujer de Dios? Es un hombre de Dios, que busca de Dios, que no es cualquiera aquel que de repente aparece, hermano, cada 2 meses aparece a la congregación. Aparece, pero no, está constante. ¿Qué pasa? Dios, que sabe y conoce todo, pueda que sea que ese momento de enfermedad es parte del proceso que Dios ha permitido para la vida de él o de ella, pero a veces no entendemos. Hay otros que juzgan mal y dicen, a lo mejor está en pecado.
Y por eso es que le aconteció eso. Y el libro de Pablo, el apóstol, hablando a los corintios, les dice también que hay quienes enferman porque no discernieron el cuerpo de Cristo. Examínese cada uno a sí mismo, y después coma, porque si no discierne el cuerpo de Cristo, come para sí. ¿Qué es lo que está comiendo? Juicio. Entonces dice Pablo, algunos están débiles, otros están enfermos y otros ya duermen. O sea, ¿por qué? Porque no hicieron lo que dice la palabra. Entonces, hoy en este tiempo, mis amados hermanos, por diferentes lugares y ciudades, hay mucha gente que está muriendo. Muchísima gente está muriendo. Uno por enfermedades, otro por la violencia. Hermano, mucha gente está muriendo. Pero Dios tiene un pueblo. Dios tiene, hermano, un remanente. Dios está, hermano, siempre al cuidado de su pueblo. Pero nosotros debemos de saber y entender, mis amados hermanos, que debemos estar en orden delante de Dios. Debemos estar en orden. ¿Cuánto tiempo Dios te viene hablando? Por eso es que muchos no van a tener excusa. ¿Cuánto Dios te viene hablando? Hay gente que está casi, hermano, a la orilla de la muerte y no se arrepiente. Hay gente que ya sabe que le quedan días de vida y no se arrepiente. Están sus corazones, hermano, tan duros como el diamante. Entonces, aquí, hermano, este rey tenía unas cualidades que cuando uno mira esto, hermano, uno dice, ¿cómo así? Que se mueran los feos, ¿verdad? Que se muera aquel que anda haciendo maldades, que se muera aquel que anda ofreciendo altares a la muerte, que se mueran esos que andan, hermano, asesinando tanta gente. Pero no es así. Aquí es un hombre de Dios. Aquí lo dice la palabra del Señor, Ezequías. Entonces, cuando uno entiende, hermano, los propósitos de Dios, uno dice, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios, digo Job. Bendito sea cuando se entiende el propósito de Dios. Pero por eso le hacía la pregunta al principio, ¿quiénes se quieren morir? Hay quienes se mueren en sus pecados. Hay quienes se mueren en esa condición porque no quisieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Se murió en pecado. Cristianos que se apartaron de Dios, están en adulterio, están en borracheras, están en toda esa clase de pecados que, hermano, menciona Gálatas. Y dice, hermano, de los cuales nadie heredará el reino de los cielos. Hay cristianos que están en esta condición y Dios hablando y no se apartan, simplemente continúan en eso. Entonces, si se muere en esa condición, no va a resucitar en la primera resurrección, o sea, cuando el Señor venga, no va a resucitar, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es la palabra en? Es dentro. Entonces, por eso es importante, hermano. ¿Habrán cosas que tengamos que ordenar nosotros? Tenemos cosas que ordenar en nuestra vida. Hermano, probablemente alguien sigue robando, alguien sigue de mentiroso, alguien sigue de chismoso, alguien sigue, hermano, difamando a los hermanos en la iglesia. Hermano, hay gente que solo hablando mal de los pastores pasan. Llegan a una iglesia y ya saben que van a hablar mal de ese pastor. Van a otra iglesia y ya saben qué cosa van a hablar. Hermano, cómo le sirven al diablo. Entonces no nos llamó Dios a eso. Entonces dice la Biblia, ordena tu casa, porque esta no solo es para el rey Ezequías, esto es para mujeres, esto es para jóvenes, esto es para nosotros. Esto es para ministros. Le dice, ordena tu casa que en breve morirás.
Elí no quiso ordenar su casa. Elí, el pueblo le decía a Elí, al sacerdote, tus hijos toman a las doncellas y fornican dentro del templo. Tus hijos se comen las cosas que son dedicadas para Dios, se lo agarra, ellos no respetan. Le dijeron a Elí, pero Elí no actuó. Y vino la sentencia de parte de Dios. Por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, yo había dicho que tú ibas a ser sacerdote y de tu descendencia de generación en generación, pero hoy ya no. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Los cortó Dios. Dijo que eran hijos de Belial, hijos del diablo. ¿Cómo puede ser que ellos, hermanos, los hijos de Elí, se hayan perdido dentro del, hermano, del templo, hermano, conociendo? Porque no se actúa. No se actúa. Ordena tu casa. Hay pastores que le permiten, hermano, a sus hijos hacer lo que se les da la gana. Y a veces dicen, hermano, no le diga nada a mi hijo, por favor. No le diga nada a mi hija. Lo respeta, por favor. No. Aquí hay que ser parejos. Aquí no hay distinción de nadie. ¿Por qué para llamarle la atención a otro hijo de otro hermano si es severo? Ahí, hermano, hasta lo disciplina, pero a su hijo no, le permite que haga lo que quiera, porque es el hijo del pastor. Hermano, aquí nadie está sobre la palabra de Dios. Aquí tenemos que someternos y obedecer lo que Dios dice. No puedo hacer distinción, hermano, de nadie. Por eso el Señor le enseñó a sus sacerdotes que no se dejaran sobornar, porque el soborno ciega. Bueno, no me quiero salir del tema, pero el punto aquí es: ordena tu casa. Muchos se alejaron de Dios, muchos se apartaron de Dios. Probablemente Dios le está hablando a alguien. Tienes años que te alejaste, tienes años que no te congregas, tienes años que no vuelves, y estás viendo que tu casa se ha ido cada vez más, se ha ido cayendo en pedazos. Ves a aquel tu hijo desviado. Ves acá a tu hija que no quiere nada con el evangelio, detesta. Ves acá porque descuidaste tu vida, y Dios te dice hoy: ordena tu casa todavía lo que puedas. Porque no, hermano, no vamos a vivir 500 años. Ordena tu casa. Entonces aquí rápidamente veamos el siguiente verso, mi hermano, que dice, por favor, si me lo lee con voz poderosa. Amén, dice Isaías 38:1. Amén. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Gracias, mi hermano. Ahí nuevamente confirma esto, hermano, el profeta Isaías, la orden de Dios. Entonces, vamos a ir concluyendo, pero vamos a ver, hermano, qué es lo que aconteció. En mi manera, tal vez como un pensamiento, hubiera sido mucho mejor que Ezequías, hermano, muriera probablemente de esa enfermedad. Mi hermano terminó excelente. Pero cuando le añadieron esos 15 años, hermano, no le fue bien. Mire lo que hizo, pero lo vamos a leer más adelante. Algunos pensamos, cuando no ordenamos nuestra vida, algunos pensamos que viviremos para siempre. Mira, otros piensan que nunca van a envejecer. Dice: estoy joven, hermano, estoy potente. Pero Dios dice que ordenes tu vida. Si aquí no porque estás fuerte, que estás joven, en cualquier momento, cuando Dios dice hasta aquí llegaste, hasta ahí llegamos, y se acabó, no hay vuelta de hoja. Otros hermanos dicen: déjeme disfrutar la vida, estoy joven. Otros dicen: no, ahorita ordena tu casa, dice Dios. No tengo tiempo, tengo muchos negocios por hacer todavía, y se quedan nada más en planes. Otros hermanos se les dice: hermano, Dios te dice que ordenes tu casa,
Otros dicen, bueno, la voy a ordenar hasta que me jubile. Voy a tener más tiempo para estar con mi esposa, con mis hijos. Qué triste, ¿verdad? Lo que el hombre piensa. Qué triste lo que el razonamiento humano. Mire, hay miles y miles y miles de jóvenes que están muriendo en este tiempo. Pero cantidad de jóvenes. Cantidad de jóvenes. Entonces piensan que están, hermano, tienen la vida por delante. Y se están yendo. Pero hoy Dios nos advierte y te dice, ordena tu casa. Probablemente estás enemistado con tu mamá. Probablemente estás peleado con tu padre. Probablemente has maldecido a personas. Probablemente has hecho daño. Y Dios te dice, ordena tu casa. Ordena tu vida. Ordena tu familia. Enséñale a tus hijos, a tu esposa, que es tiempo de reconciliación, de perdón, que ya el resentimiento, el rencor ya quedó. Ahora por medio del Señor podemos hacerlo. Por eso es importante que atendamos al mensaje, porque viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios el mensaje. A mí me ha tocado estar en muchos funerales. Y he llevado también, hermano, en ese tiempo he estado en varios en que me ha tocado llevar la palabra en esos funerales. Pero una de las cosas que siempre escucho en los funerales es que siempre escucho cuando me ha tocado ir y dicen, pero si ayer todavía hablé con ella, ayer todavía hablé con él. Estaba contento, riéndose, no había ninguna señal que tenía algo, ni siquiera me contó que tal vez fue al hospital, nada. Sí, pero ya no está. Dejó de bombear el corazón y ya no está. Pero dice, si apenas iba a comprar casa, si apenas iba a invertir, bueno, todo eso se quedó. Por eso hoy el llamado de Dios es, ordena tu casa, ponte delante de Dios, ve a buscar, ve a hacer lo que tengas que hacer, porque de quien nos van a pedir cuenta es de nuestra casa. Nos van a pedir cuenta de nuestros hijos. Nos van a decir, bueno, tuviste tantos hijos, ¿qué hiciste? Les diste un mal ejemplo. Sí, Señor, les di un mal ejemplo, pero me reconcilié. ¿Verdad? Di vuelta a eso, di un giro completo, Señor, y enmendé mis caminos y traté de ordenar mi casa. Pero es importante, porque vuelvo y repito, en los funerales, hermano, la gente dice, qué lástima, cómo es la vida, dice, hoy estamos, mañana ya no estamos. Por eso el llamado de Dios y la orden de Dios es, ordena tu casa. Entonces, cuando se habla de muerte, no a muchos nos gusta. Cuando se habla de muerte, no a muchos les gusta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nadie se quiere morir. Hace unos meses hablé con una persona, y ya cuando me despedí de esa persona, que es alguien que conozco, y platicamos así, le digo, bueno, nos despedimos, y le digo, bueno, que Dios le bendiga y que descanse en paz. Y se empezó a reír. No, me dijo, no me digas eso. Dijo, eso solo lo dice para las personas cuando mueren. No, espérate, le dije. Esa manera de decir está mal, porque el muerto ya está muerto, no siente nada ya. Que descanse en paz es usted y yo en vida. A veces está estresado, a veces está tan cargado, ¿sí o no? A veces estamos con tantos problemas que uno, hermano, se siente tan cansado, tan cargado que no haya que hacer. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer? Quisiera yo tener un gran descanso en mi vida, quisiera descansar. Entonces, ¿qué podemos decir? Hermano, descanse en paz, duerme en paz, tranquilo. Pero esa palabra se atribuye regularmente a las personas que están, hermano, en el cementerio, que están en la tumba. Que descanse en paz. Dice, no, pues el momento que esa persona murió, y él ya no siente nada. Los muertos ya no sienten nada. Nosotros somos los que sentimos eso. Bueno, entonces veamos ahora rápidamente, mi amado hermano, pues estamos hablando de Ezequías. Dios le añadió los 15 años que que el Señor le dio. Pero miren lo que pasó, hermano, en esto. ¿Qué dice el verso, mi hermano?
Por favor, si me lo lee. Mire lo que aconteció con Amén. Ezequías. Segunda de Reyes 20 del 12 al 18. Amén. Amén. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías le respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Gloria a Dios. Bueno, espero que sea grabado, hermano, el final de Ezequías. Voy terminando con esto. ¿A qué queremos llegar? Que vino este rey, hermano, escuchó. En aquel tiempo dice, hermano, el texto que leo mi hermano, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Entonces vino este rey, vino a visitar a Ezequías. Hermano, Ezequías, en lugar de que le diera la gloria a Dios, en lugar de que testificara que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios grande y poderoso lo había sanado, lo había levantado, le había extendido los años de vida, y estos reyes, hermanos de dioses paganos, recibieran el mensaje de Dios, no lo hizo Ezequías. Mejor les empezó a mostrar la riqueza, los tesoros, miren, y al final dice que estos tesoros eran de sus padres y iban a ser llevados a Babilonia. Mire, ¿cómo es posible, hermano, que en lugar de testificar, de darle la gloria a Dios, hermano, se puso a hacer otra cosa? Hay gente, hermano, que Dios los sana, que Dios los levanta, hermano, de enfermedades incurables, que el doctor ha dicho que no, hermano, no hay cura. Dios los sana, y ¿sabe qué? Se quedan callados. No, hermano, le dan gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Es testificar de sus maravillas, es hablar de lo que Dios ha hecho. No me quedo callado, aunque para mí sea mínimo, aunque para mí no importa, Dios hizo la obra. Entonces mire la palabra que viene a través del profeta y le dice, ¿qué hiciste con estos reyes que vinieron a tu casa? Hermano, yo creo que el profeta hasta le hubiera dicho, ¿por qué no les hablaste de la maravilla de Dios? Pero no hizo eso. Murió Ezequías. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto, mi amado hermano? A veces hay personas que te visitan a tu casa. Hay personas, hermano, cuando escuchan de que te acuerdas de aquella persona, te acuerdas de ese hombre que era tan alcohólico, te acuerdas que era mujeriego, o de la mujer, te acuerdas de aquella mujer que le llamaban una cualquiera, te acuerdas de esa mujer que deambulaba en las calles. Hoy es una mujer de Dios.
Oye, ese hombre es un hombre de Dios y te llegan a visitar, ¿qué le vamos a decir, hermano, de las maravillas de Dios? Pero hay quienes, en lugar de hacer eso, se ponen a hablar de política, se ponen a hablar de las modas, se ponen a hablar de negocios y no hablan del Señor que los salvó, que los limpió. Hermano, en este caso, ¿por qué? Porque no es garantía, mi amado hermano. No es garantía que tú recibas un milagro de Dios. No es garantía que ya, hermano, ya la hice. El Señor me sanó de esto. No es garantía. No es en absoluto garantía. De hecho, hay gente que Dios la ha sanado. Hay gente que busca la ayuda de Dios solo para que Dios los sane. Y después viven, hermano, como se les da la gana. Ejemplo de eso, 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Los sanó a los 10 el Señor? Sí. Solo uno regresó agradecido. ¿Dónde están los otros más? Dijo el Señor. ¿Dónde están los otros? Solo tú viniste. Así es la gente. La gente solo quiere el favor, el beneficio de Dios, pero no quiere, hermano, pagar el precio. Entonces, ¿qué pasó con Ezequías? El Señor le dijo, ordena tu casa. Por algo el Señor se lo dijo, porque, hermano, ordeno mi casa. Probablemente el ordenar su casa era decir, hijo, ven para acá. Hijo, ven para acá. Cometí una gran injusticia contigo. Yo vengo hoy a pedirte perdón. Hija, ven para acá. Yo te eché de la casa. Te eché de la casa por una ira, por un enojo, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Ven, vuelve a casa. Eres bienvenida. Esposa, te he herido, te he dañado, te he dicho lo peor, te he rebajado, tu autoestima está por los suelos. Perdóname, eso no más va a pasar aquí. No va a haber machismo, no va a haber injusticia. Entonces estás poniendo en orden tu casa y eso le agrada a Dios. Aquí en esta casa se va a llevar a cabo la justicia de Dios. En esta casa va a haber santidad. En esta casa no va a entrar ninguna bebida alcohólica. Aquí somos hijos de Dios. Aunque tu hijo esté afuera, pero aquí esta casa se respeta. Estás poniendo en orden tu casa. Pero ¿qué pasa? Que hay cristianos que son permisivos. Todo permiten, hermano. Todo permiten, cristianos. Ya aparece una liquor store en su casa. Es que mi hijo no es cristiano, dice, pero en su cuarto se está echando las chelas. Es que mi hija todavía no es cristiana y se está fumando el puro de la paz. Es que mi hija, hermano, ¿cómo así? Es que mi hija todavía está buscando su identidad y está platicando con otra mujer en el cuarto y no los quiero interrumpir. ¿Cómo así? Ordena tu casa. Y en ese orden probablemente quienes no se van a someter. Pero tú haz lo que Dios te dice y Dios te va a respaldar. Hagamos lo que Dios dice y punto. Hagamos lo que Dios dice y punto. Dios se encarga de lo demás. Mire, Ezequías, hermano, terminó mostrando los tesoros que habían en su casa. Hermano, hay quienes a veces por su arrogancia, su orgullo, los llegan a visitar y en lugar de decir, ¿verdad? ¿Sabe qué? Es una persona que lo llega a visitar una amistad, pero él es cristiano. Y en lugar de hablarle del Señor, le empieza a decir, la casa me costó tanto, tiene tantas recámaras. Oh, ya le invertí tanto dinero a esta casa. Oh, yo le saqué esto a la casa. Solo cosas materiales habló. No habló del Señor. Se fue esa alma, se fue y no le habló de Cristo. No le dio el mensaje. Ay, después le hablo, dice. Las excusas de los cristianos tibios. Después le hablo. No, dice la Biblia que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso le decía que este mensaje no va a ser muy agradable. Dios dice, ordena tu casa, ordena tu vida, porque morirás. Porque morirás, porque solo Dios tiene el poder de dar la vida y quitarla. Y Él está hablando y Él está diciendo. Entonces, pero lamentablemente hay mucho pueblo que no va a entender por su terquedad. Mateo 13:15 dice, termino con esto.
Hay quienes se hacen de oídos sordos, se hacen los ciegos y evaden lo que Dios está hablando. Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convirtieran y yo los sanaría. Entonces, mire que Dios diciendo cómo está la condición de ese pueblo. Por eso vuelvo y repito, si tú estuviste un día enamorado de Cristo, si tú estuviste un día congregado, si tú estuviste un día sirviendo a Dios, es más, tienes talentos, tienes capacidades que Dios te dio, y ahora estás allá como arrumbado, sin ningún propósito, Dios te está hablando. Vuelve, ordena, humíate, pide perdón, perdona y vuelve, porque el tiempo es corto, después de la muerte ya no hay otra oportunidad. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad para el hombre. Mentira del diablo que hay purgatorio. Eso es antibíblico. La Biblia es clara. Cuando el hombre se muere, se acabó toda esperanza. Por eso Dios te habla hoy. Ordena tu casa. Quien quiera que seas, Dios te lo dice. Dios me lo dice a mí también. Nos lo dice a nosotros que estamos aquí. Ordena tu casa. Que no sea un desastre, que no sea un desorden. A veces la casa de los inconversos impíos está más ordenada que la casa de los hijos de Dios. Puros pleitos, puras iras, puras contiendas, puros chismes, puras enemistades, puros celos. Viviendo conforme a las obras de la carne. Por eso dice el Señor, ordena tu casa. Si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y vuelve a repetir en el libro de Revelación, el de Apocalipsis, y dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Esto que leímos acá, le aconteció a Ezequías, pero esto quedó escrito para que nosotros nos demos cuenta que cuando Dios dice algo hay que obedecerlo. Que este era un rey, este no era cualquier personaje. La casa de este hombre, hermano, me imagino era un palacio todo hermoso, pero Dios no le estaba hablando del lugar donde él estaba, le estaba hablando de su vida. Por eso dicen allá afuera, un proverbio allá afuera, no es de la Biblia, dice un proverbio afuera: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Hay quienes allá afuera lo conocen como una mujer muy amable, muy atenta, muy servicial, o viceversa, al hombre lo conocen que es muy amable, muy servicial, pero llega a la casa, es un diablo, es un ogro. Entonces tenemos que empezar por casa. Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y usted y yo somos la casa de Dios. Usted y yo somos templo moral, Espíritu Santo. Dejemos de estar vigilando la vida ajena. Dejemos de querer arreglar a otros. Dejemos de estar viendo que aquellos andan mal. Mirémonos nosotros, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? Y cuando yo ordene mi casa, entonces voy a decir como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses de las naciones a las cuales sus padres sirvieron, miren ustedes qué van a hacer. Porque ese pueblo conocía la ley de Dios, ese pueblo sabía la ley de Moisés, habían sido instruidos por Moisés y aún por Josué, pero querían seguir, hermano, con sus ídolos, querían seguir, hermano, practicando todo eso. Entonces Josué llegó a una determinación y dijo: miren ustedes a quienes servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Levante sus manos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra dice que en parte predicamos y en parte profetizamos. Padre, que tomemos muy en cuenta lo que tú nos estás diciendo. Porque muchas veces nosotros pensamos que este mensaje era para fulano de tal.
Este mensaje era para aquel que no vino a la iglesia. Este mensaje es para una persona que conozco. No, Dios te puede estar hablando a ti. Me puede estar hablando a mí por mis propios labios. Pero Dios nos dice a todos, ordena tu casa. Hay cosas que ordenar. Hay cosas que tú y yo debemos de ordenar. Sí, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Estoy en santidad? ¿Estoy caminando en santidad delante de Dios? ¿Cómo están mis labios? ¿Cómo está mi lengua? Que no esté hablando mentira, que no esté, hermano, hablando falsedades, que esté, como dijo el salmista David, pon guarda mis labios, pon guarda mis labios, Señor. Pon freno a mi lengua, pon freno a mi lengua. Enséñame a vivir mis días para que los viva con sabiduría. Enséñame a contar mis días, Señor. Tú y yo, hermano, no sabemos hasta dónde vamos a vivir. Probablemente muchos antes que termine este año ya no van a estar. Pero Dios nos advierte y te dice, ordena tu camino. Hay quienes que piensan y dicen, yo voy a llegar hasta tal fecha. No lo sabemos. Hay una persona que me contaba y me decía, mi amigo estaba esperando para retirarse a los 65 años para recibir su jubilación. Y yo le aconsejé que lo agarrara a los 62, que se puede, legalmente se puede. Pero él dijo que no, porque no le iban a dar toda la jubilación, que quería a los 65. Y cuando cumplió 63 se murió. Entonces nadie tenemos comprada la vida. Pero Dios te dice, ordena tu casa, ordena tu vida. Basta ya el tiempo, basta ya el mal testimonio que se ha dado. Basta ya que te conozcan como aquel creyente hipócrita de doble cara. Basta ya que enmendemos nuestros caminos delante de Dios. ¿Por qué se blasfema tanto el nombre de Dios? Porque hay cristianos que viven una vida en la iglesia y otra afuera. Son apariencias. Dios no quiere que vivamos de apariencia, que seamos tal como somos donde quiera que vayamos. Por eso es importante, ordena tu casa. Hay quienes dicen, voy a morir de esta enfermedad, tengo tal enfermedad y de esta voy a morir. No, muchos no han muerto de esa enfermedad, se han muerto de otra manera. Muchos se han muerto no de la enfermedad que tenían, sino de otra se fueron. Pero por eso debemos ordenar nuestra casa. Dios te dice a ti hoy, hermana, hermano, Dios te dice hoy, joven, Dios te dice hoy, ordena tu casa. Pongámonos a pensar y decir, Señor, ¿cómo está mi casa? Aquí en mi casa, cada quien hace lo que le da la gana. Aquí en mi casa ya no se respeta nada. Aquí en mi casa parece esto como que fuera cantina, siendo hijo de Dios. Entonces tengo que ordenar, no importa, aunque esté cuesta arriba, pero yo Señor, voy a obedecer tu palabra, poner en orden mi casa. El tiempo, los años que tú me permitas vivir, quiero estar en orden delante de ti, Padre, quiero obedecer. Si tú me extiendes más años de vida, Señor, amén, pero yo quiero estar en orden delante de Dios, porque es triste y lamentable que muchos escucharon la advertencia de Dios y quedaron iguales. ¿Por qué? Por la condición de su corazón, por la condición de su corazón, que son duros de corazón, son rebeldes y no quieren atender. Dios nos habla a todos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, un mensaje que no es muy agradable para muchos, pero hay que exponerlo, hay que decirlo, Señor, porque es tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos das un día más de vida. Queremos, Señor, agradarte y queremos proponernos en nuestro corazón como aquel hombre, Señor, que vivió, Señor, 365. Aquel hombre, Señor, que decidió caminar contigo. Señor, 65 años tenía Enoc y decidió caminar con Dios 300 años. Y Dios lo trasladó, Dios se lo llevó, porque caminó con Dios, tomó decisiones. Tomemos decisiones, hermano. Este evangelio no es ninguna religión. Este evangelio, hermano, no es algo religioso. Esto es el poder de Dios. Esto es el poder de Dios.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las vidas que han escuchado esta palabra. Los bendecimos donde estén. Señor, allá los hermanos en Bolivia, en Tamaulipas, Señor, en Las Vegas, diferentes lugares, Señor, en Chiapas, en Oaxaca, Señor, donde hay hermanos de diferentes lugares, Señor, que escuchan tu palabra. Los bendecimos a todos y que atendamos hoy, Señor. Mientras se dice hoy, que no endurezcamos nuestro corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y el pueblo del Señor dice: